Muy bien, continuamos con el video tutorial. En este caso ya tenemos creadas las tablas, las relaciones y vamos a proceder a crear nuestro informe. Algo de lo que me di cuenta en un video anterior es que una de las relaciones no estaban relacionadas correctamente. Por ejemplo, específicamente es la relación entre la tabla llegada de turistas y la tabla países. Vean acá los nombres de los países, así es como se llamaban originalmente, en los datos que tomamos de la página del Instituto de Turismo que les comenté al inicio. Y en la tabla países teníamos la columna región, la columna nombre país, que es como está realmente en las tablas originales del instituto, y la tabla país, que es el nombre correcto para el país. Nosotros la relación la habíamos hecho entre la columna país y país, lo cual no estaba correcto. Voy a eliminarla para crearla nuevamente. Esto debería estar creado entre la tabla país, entre el campo país de la tabla llegada de turistas y el campo nombre país de la tabla países. Muy bien, ahora sí está correctamente. Era algo que teníamos que arreglar rápidamente para que el análisis funcione de la mejor forma. Ahora entonces vamos a empezar a crear el informe como les decía. Por ejemplo, podemos empezar con nuestro gráfico de barras. Este gráfico de barras lo podemos hacer con el campo país de la tabla países en el eje y el campo turistas. En este caso voy a introducir un concepto brevemente, no voy a entrar en mucho detalle con respecto a una medida, crear una nueva medida. Eso lo vamos a hacer en el menú modelado, acá en nueva medida, pero quiero que se almacene en la tabla llegada de turistas, entonces me voy a parar sobre cualquier campo de esta tabla, nada más lo selecciono o el mismo título de la tabla. Eso lo hago previamente para que la medida que vamos a crear se almacene en esta tabla y no se almacene en una tabla diferente. Yo escojo en cuál tabla almacenarlo. Normalmente lo hacemos de acuerdo a la afinidad que tenga. Si es una medida con respecto a la llegada de turistas, puede ser una tabla de llegada de turistas. Si es una medida con respecto a fechas, podría ser una tabla calendario, etcétera. Entonces voy a ir a modelado, nueva medida, y a esta medida le voy a poner de nombre, ven que acá está la barra de fórmulas, voy a ponerle de nombre cantidad de turistas. Y esto va a ser igual a la suma. Estos son funciones DAX que en algunos casos son muy similares a las de Excel. Todas son en inglés. En este caso sería la función sum. Y yo lo que quiero sumar es el campo turistas. Entonces voy a empezar aquí a escribir turistas. Ven que me tira una lista desplegable con todo lo que contiene la palabra turistas en el modelo que estamos armando. En este caso sería la columna turistas de la tabla llegada de turistas. Podría ser la columna turistas de otra tabla diferente. En este caso tenemos que tener cuidado de seleccionar la correcta. Vean que acá el nombre de la columna va dentro de paréntesis cuadrados y el nombre de la tabla va previamente a sus paréntesis cuadrados. Okay, entonces voy a cerrar paréntesis y le doy enter. Una de las ventajas de las medidas es que son muy livianas para almacenar información, millones de datos. Lo hacen en tan solo unos cuantos kilobytes más que, que con respecto a si agregáramos una columna nueva. Y también nos permiten para más adelante armar fórmulas más complejas reutilizando estas medidas. Crear funciones más complejas al reutilizar estas medidas. De momento la vamos a dejar así. Más adelante en otros videos podemos explorar otras medidas más complejas. Entonces en este visual era un gráfico de barras, utilicé país en el eje, país de la tabla países y en vez de usar el campo turistas voy a usar la nueva medida, cantidad de turistas. Vean que tiene incluso un icono diferente. Si vamos a la tabla llegada de turistas, exploramos la tabla llegada de turistas, vean que por ningún lado tenemos ese campo que anteriormente lo llamamos cantidad de turistas, no lo tenemos en la tabla, pero sí existe. Si venimos al modelo de datos, ahí lo tenemos. Con este símbolo parece una calculadora. Entonces, cantidad de turistas lo voy a agregar al campo de valor.
y en la esquina superior derecha vamos a ordenar por cantidad de turistas. Ok, entonces aquí tenemos un primer gráfico, cantidad de turistas que llegan de cada país. Muy bien. Me interesaría también poder analizar con un gráfico circular la vía de ingreso de esos turistas. Entonces, la vía de ingreso la tenemos en la tabla de llegada de turistas. Entonces, vamos a activar vía de ingreso y cantidad de turistas. Igual nos vamos a asegurar, aquí en los 3 puntos, de que esté ordenado por cantidad de turistas. Así nos aseguramos que la primera sección del gráfico circular contiene el, el, el mayor número de turistas. En este caso, Aeropuerto Juan Santa María es el que tiene mayor cantidad de llegada de turistas. Después viene la vía terrestre y fluvial y el último sería el aeropuerto Daniel Oduber. Muy bien. Ya entonces tenemos un primer gráfico de columnas, un segundo gráfico circular. Vamos a agregar un tercer visual. Vamos a usar este que le llamamos Tree Map. Y este Tree Map lo vamos a ver por regiones. Entonces vamos a usar el campo región de la tabla países. Región y cantidad de turistas. Es una forma de representar con un gráfico un poquito diferente la, la proporción de turistas que vienen de cada región. Vamos a agregar también por acá un mapa. Para que nos funcione el mapa tenemos que tener conexión a internet, si no, no nos va a trabajar. Un mapa, y este mapa vamos a utilizar el campo país. Lo vamos a arrastrar acá a la sección que se llama ubicación y vamos a trabajar con la cantidad de turistas. Entonces la cantidad de turistas la vamos a poner acá en el tamaño. Entonces el tamaño de cada una de estas burbujitas que se agregó acá al mapa va a depender de la cantidad de turistas que vinieron de cada país. Por eso en nuestro caso, Estados Unidos es uno de los más grandes. ¿Okay? Y por acá, casi no se diferencia, pero por acá está Nicaragua, que es el segundo. Esos números, para que se diferencien un poco mejor, tal vez puedo pararme acá sobre la medida cantidad de turistas, sobre el nombre. Y acá en modelado le voy a agregar, no le voy a agregar símbolos de dólares porque se trata de turistas, le voy a agregar separador de miles para que se pueda ver mejor. Y lo voy a dejar sin decimales. Okay, entonces acá yo puedo revisar y fácilmente saber cuántos son para Estados Unidos. Ahora sí sale más caro, 4.675.684 y así con el resto de países. Muy bien. Esto es algo que en el Excel tradicional sería muy difícil de poder contar con él. Un mapa de Bing, en este caso, para representar cualquier tipo de cosas. Aquí lo vieron que en 2 clics ya lo teníamos creado. Vamos a agregar un visual adicional. En este caso vamos a usar también un gráfico de líneas que nos permitiría ver tendencias en el tiempo de una manera un poco más clara. Entonces vamos a usar en este caso de la tabla calendario el campo fecha. Eso va acá en el eje y vamos a ver cantidad de turistas según fecha. Con las fechas, cuando agregamos algo que tiene formato como fecha, podemos hacer varias cosas también. Se agrega automáticamente algo que en Power BI le llaman inteligencia de tiempo o time intelligence. En este caso vean que trae una jerarquía de fechas por año, trimestre, mes y día. Para ver esa jerarquía, cuando estamos utilizando un campo con formato fecha en el eje, podemos usar estas opciones que aparecen por acá. Estas opciones nos permiten ir a un nivel más detallado. Vean que aquí estamos en año. Si no quiero ir en año, quiero ir a trimestre, activo este segundo botón. Este segundo botón que se llama el siguiente nivel de la jerarquía y ahora estoy en trimestre. Si le doy una vez más me lleva al mes y si le doy una vez más me lleva al día específico del mes, un día del 1 al 31. En este caso lo que tenemos en el modelo todo es del primer día del mes, entonces por eso nos aparece de esa forma. Ok, vean entonces que esto es una muy buena funcionalidad y bueno, podemos usar esta otra opción que es para ir a todo un nivel de la jerarquía, que en este caso nos dice mes con año o acá que nos dice mes, trimestre y año.
Ok. Eso es algo que podemos hacer entonces con las opciones de Time Intelligence para los casos en que tenemos fechas. Muy bien. Ahora vamos a ver, si no lo queremos ver así de esta forma, queremos ver las fechas totales. Aquí vendría la flechita acá en el campo fecha que agregamos en el eje, y en vez de mostrarlo como una jerarquía, le voy a decir que me muestre la fecha normal. Entonces esto, vean que perdí las opciones de Time Intelligence que tenía por acá para explorar a mayor nivel de detalle, y me sale una sola línea mostrando todos los meses. ¿Okay? Todos los meses. Podría usar cualquiera de las dos opciones. En este caso veo ahí alguna ligera baja con respecto a los primeros meses de 2014. Puedo usar esta opción o puedo usar entonces la jerarquía de fechas, también cualquiera de las dos. Con la jerarquía de fechas podría ir a un mayor nivel de detalle y vean que obtengo un gráfico muy parecido al que teníamos. Ok, para poder hacer un análisis mejor voy a agregar también a este mismo campo, a este mismo gráfico, perdón, voy a agregar un análisis por región y lo voy a poner acá en la leyenda. Con eso obtenemos una línea y un color diferente para cada región. Entonces me permitiría hacer un análisis para entender si hay alguna diferencia importante. Recuerden que si lo veíamos por año, vamos a regresar acá a verlo por año, hay alguna baja, principalmente en esta primera línea que es América del Norte y en la línea de color rojo que es Europa. ¿Okay? Si lo vemos específicamente, y aquí podríamos empezar a interactuar entre los diferentes gráficos. Vean que acá, en el Tree Map, podemos seleccionar específicamente América del Norte. Entonces este gráfico, todo el resto de gráficos, se ajusta para mostrarme específicamente lo que esté relacionado a América del Norte. Vean que acá, ahora tengo resaltado solo Estados Unidos, Canadá y México. En el mapa tengo solo la región de América del Norte. Acá se divide el gráfico circular para saber cuántas personas entraron por cada aeropuerto, pero personas de América del Norte. Y acá la tendencia en el gráfico de líneas. Ven que acá hay una leve reducción. Ya sabemos entonces que para América del Norte tuvimos una reducción con respecto a 2014. Fueron 1.690.000 personas. En 2015, 1.332.000. Y por ahí en 2016 se recuperó un poco. 2017 tiene menos, pero recuerden que 2017 no tiene todos los meses. Está hasta octubre. No faltan 2 meses de datos, entonces no es extraño que esté un poco más bajo. Muy bien, si quisiéramos ver específicamente por aeropuerto qué pasó con América del Norte, bueno, ahí está el Juan Santamaría, no parece que haya nada extraño. Por la vía terrestre no es representativo para América del Norte, pero el aeropuerto Daniel Oduber sí muestra una baja importante con respecto a los turistas de América del Norte. La razón no la tenemos acá. Habría que explorar más a fondo, a ver qué pudo ser diferente, que están llegando menos turistas con respecto a 2014. Tal vez aerolíneas norteamericanas que dejaron de viajar a este destino, al aeropuerto Daniel Oduber, no lo sé, habría que investigar un poco más en internet o con el Instituto de Turismo. Pero bueno, ese no es el caso acá. El caso es aprender a utilizar Power BI para hacer ese tipo de análisis. Algo parecido nos pasa con Europa. Voy a filtrar aquí Europa. Vean la tendencia, cómo cambia, cómo cae con respecto a 2014. Igual si lo vamos a buscar, Europa saca el rojo. Si lo vamos a buscar, marque aquí específicamente el aeropuerto Juan Santa María. No hay nada muy relevante en cuanto a cambios. Si vemos vía terrestre, Europa no es un caso de turistas europeos que vengan por vía terrestre. Pero con respecto al aeropuerto Daniel Oduber, acá se ve la diferencia. ¿Okay? Entonces algo pasó ahí en el aeropuerto Daniel Oduber que cambió con respecto al 2014 a ahora. Ok, entonces ya ahí tenemos un primer acercamiento a nuestro informe. Podemos afinarlo un poco más. Voy a dejar este video hasta acá para que no se extienda mucho. Vamos a afinarlo un poco más. Vamos a agregarle por acá los porcentajes. Vamos a ver una opción para explorar en profundidad acá por país. Vamos a agregar algunos filtros o segmentaciones de datos. Pero eso lo haremos en el siguiente video. Este lo vamos a dejar acá. Entonces, muchas gracias. Nos vemos pronto.